Caitlin Clark se sitúa en el corazón de un momento que todos esperaban que terminara en tiempo extra. Sintió el ruido, la presión, y aún así eligió un desenlace diferente. El reloj se escapaba, pero la historia aún no había concluido. Segundos antes había fallado un tiro que normalmente convierte, y minutos antes los defensores la habían acorralado, retándola a pasar. Lejos de ceder al miedo o a las críticas que señalaban su dependencia de tiros de larga distancia en momentos apretados, Caitlin tomó una decisión precisa, un movimiento, una respiración, un disparo que cambió por completo la atmósfera del estadio. Los fans esperaban prórroga, los compañeros un último intento, los rivales dudaban, pero lo que vieron fue control absoluto. Esto no fue suerte, fue fruto de paciencia, confianza y la determinación de no esperar al tiempo extra. Cada paso suyo medía la presión creciente, cada mirada anticipaba el juego defensivo. Incluso después de un pase forzado en medio del tráfico, la defensa se abrió, dejando pequeñas grietas que solo una jugadora con su visión podría aprovechar. Mientras otros habrían reducido la velocidad, pasado la pelota o aguardado al overtime, Caitlin se mantuvo firme, demostrando que la maestría no se improvisa, se construye con inteligencia, calma y una voluntad inquebrantable de decidir el resultado. Eso es lo que el miedo hace con la mayoría de las personas. Pero Caitlin Clark no se dejó guiar por el miedo. Solo observar su pasión por el juego, la manera en que se conecta con su equipo, basta para comprender su grandeza. La misma arena parecía adaptarse a ella, el roce de las zapatillas sobre la cancha, los gritos lejanos, el silbato ocasional, todo se volvió un fondo silencioso mientras sus ojos analizaban la defensa con concentración absoluta. Un defensor se inclinó ligeramente hacia la izquierda, dejando un rincón del área abierto, otro llegó tarde en la rotación, apenas unos instantes, incluso la defensa de ayuda dudaba, sin saber a quién cubrir primero. No eran errores, eran oportunidades esperando a alguien lo suficientemente audaz para verlas. Las manos de Clark sintieron el peso familiar del balón, mientras su mente reproducía cientos de momentos de la temporada, tiros fallidos que le enseñaron paciencia, situaciones bajo presión que forjaron su temple, horas de práctica perfeccionando cada drible, cada paso, cada lanzamiento. Todo convergía en este instante. El balón no era solo cuero, era la llave del desenlace del juego, y lo sostenía con cuidado y determinación. Recordó un partido anterior en un gimnasio abarrotado, cuando dudó, miró el reloj y pasó el balón cuando debía haber actuado, su equipo perdió por un punto, y esa memoria persistía como un susurro recordándole que la indecisión podía costar todo. Esa noche, no vacilaría. Esa noche, decidiría. Con segundos en el reloj, el balón tocó sus manos, no hubo gritos del entrenador. La entrenadora de Iowa, Lisa Blutter, que había seguido de cerca la carrera récord de Clark, sabía que Caitlin era especial. No existía una jugada dramática diseñada, era silencioso, casi invisible, y aún así, en esa quietud, cada jugador, cada aficionado, cada defensor sintió como la tensión crecía a cada instante. La multitud esperaba una pausa, anticipando que el juego se prolongara hasta el tiempo extra. Los rivales esperaban titubeos, un error, una oportunidad para tomar el control. Caitlin Clark no esperaba nada de eso. A principios de la temporada, los críticos habían cuestionado su juicio, algunos decían que dependía demasiado de los tiros de larga distancia, otros que tomaba decisiones impulsivas en momentos apretados. Las redes sociales se llenaban de debates y hasta los comentaristas insinuaban que podría quebrarse bajo presión. Pero nada de eso importaba ahora. El pasado vivía en su preparación, cientos de horas en gimnasios con poca luz, entrenamientos nocturnos, repeticiones hasta que sus músculos y su mente se movían en perfecta sincronía. Esa memoria era más fuerte que la duda. La decisión frente a ella no era simple, no se trataba solo de tirar o pasar, sino de confiar en el miedo o confiar en el trabajo que había construido durante años. Esa confianza era invisible, pero palpable, recorriendo sus piernas, brazos, núcleo y mente. Clark no titubeó. No miró de nuevo el reloj. Solo vio al defensor acercarse, brazos abiertos, pies desbalanceados, una pequeña ventana que podía desaparecer en un parpadeo. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente susurrara duda, drible, pivote, paso adelante.
La multitud contuvo la respiración, los compañeros se congelaron en anticipación y los rivales llegaron demasiado tarde. En ese instante, el tiempo se desaceleró, no para el reloj, sino para todos los que miraban. Esto no era valentía, era preparación. Cada ejercicio, cada tiro en práctica, cada error del pasado, todo confluyó en ese segundo exacto. Cada repetición la había preparado para esto, la culminación de paciencia, enfoque y entendimiento. Cada jugador sueña con momentos así, la jugada final, el último tiro, pero no todos poseen la disciplina o el coraje para asumirlo por completo. Kathleen sí. No permitió que la arena, el reloj o la presión dictaran el final, lo escribió ella misma. Su decisión no fue cuestión de suerte, sino forjada por la experiencia, por años aprendiendo cuándo pausar, cuándo atacar y cuándo confiar en sí misma. Cada duda superada, cada error corregido, cada lección absorbida se canalizó en una acción simple y deliberada. Al final, esa elección definió más que el juego, definió a una jugadora capaz de mantenerse firme en el momento más intenso, de ver posibilidades donde otros solo veían caos y de actuar con claridad cuando el mundo esperaba vacilación. Kathleen Clark dijo, sin palabras, que no sería controlada por el miedo, la duda ni la expectativa, ella controló el momento y, en ese control, dijo no al tiempo extra y sí a sí misma. Ella dijo sí a la victoria, una victoria nacida no del azar, sino de la maestría. La presión crea leyendas, y no siempre llega acompañada de ruido, a veces se presenta en silencio, ese tipo de silencio donde miles de personas contienen la respiración al mismo tiempo. Así estaba la arena de Evanston esta noche, con aforo completo para el partido de baloncesto femenino de Northwestern contra las Iowa Hawkeyes, cuando Caitlin Clark se preparaba para su movimiento. La multitud se inclinaba hacia adelante, los corazones latiendo al ritmo del reloj, cada mirada fija en ella, mientras su concentración permanecía en otro lugar. Más temprano, el marcador contaba una historia de tensión constante, puntos intercambiados como movimientos de ajedrez, ningún liderato parecía seguro. En algún momento del segundo cuarto, Clark falló un triple limpio, el defensor esbozó una sonrisa como diciendo no esta noche, pero ella no se detuvo. Continuó moviéndose, escaneando la cancha, observando cada ajuste defensivo y aprendiendo de cada pequeño error. La presión la había seguido toda la temporada, cada partido de visitante parecía más ruidoso que el anterior, los fans rivales no venían a animar a su equipo, sino a ver si ella flaquearía. Dobles marcas, trampas cerca de media cancha, defensores siguiéndola en cada movimiento, incluso fuera del balón, los ojos estaban pegados a su número, midiendo su energía y anticipando cada paso. Mientras otros jugadores se desmoronan en momentos así, Kathleen abrazó el estrés, viéndolo no como enemigo sino como desafío. Cada bloqueo que corría era una prueba de paciencia, cada cierre defensivo una oportunidad para aprender. La presión del juego no era un peso, sino un espejo, mostrando todo lo que había ganado con horas incontables de preparación. Mucho antes de la última jugada, Clark había enfrentado noches en las que nada parecía funcionar, tiros que golpeaban el aro y rebotaban lejos, pero ella seguía adelante, construyendo la calma y precisión que ahora la definirían. Los defensores bloquearon su pase antes de que siquiera pudiera pivotar. Los críticos cuestionaban sus decisiones, diciendo que forzaba jugadas o dependía demasiado de su rango de tiro. Las redes sociales se llenaban de críticas y comentarios que viajaban rápido, pero dentro de Caitlin Clark, esas voces se desvanecían con la misma rapidez. Lo que permanecía era la rutina, entrenamientos a primera hora, tiros nocturnos en un gimnasio vacío, concentración silenciosa y confianza en su forma. La presión cambia la percepción del tiempo, los segundos se estiran hasta sentirse eternos, el balón se vuelve más pesado y la cancha más pequeña. Para algunos jugadores, esto resulta abrumador, para Clark, se convirtió en una lente que le permitía leer el juego con claridad absoluta. Sus movimientos seguían fluidos, sin prisas ni errores, cada paso medido, cada mirada precisa, cada latido constante. Un instante antes, una compañera penetró hacia la canasta atrayendo a dos defensores, el pase llegó tarde, pero Clark lo recibió, evaluó la situación y no se apresuró. Esa pequeña decisión mostró paciencia, la clase de paciencia que distingue a los grandes de los buenos.
Esperó la ventana perfecta, la mínima apertura, porque cada elección importaba. Sabía qué riesgos valían la pena. Con menos de 10 segundos en el reloj, la tensión alcanzó su cúspide, los fans contenían la respiración esperando tiempo extra, los entrenadores anticipaban una jugada convencional, los defensores esperaban titubeo. Pero Clark no entregó nada de eso. Había aprendido de innumerables momentos bajo presión que esta no exige perfección, sino creencia, una confianza construida con repetición y disciplina, sabiendo que el trabajo detrás de cada tiro dictaría el resultado. Sus ojos recorrieron la cancha una vez más, un defensor estaba demasiado erguido, otro apenas retrasado, esa mínima grieta fue suficiente. Clark no volvió a mirar el reloj ni dudó. El instinto tomó el control y el balón salió de sus manos con precisión serena, sin pánico. Cada paso, cada movimiento, cada decisión de la temporada convergió en ese instante. En ese momento, la presión no la dominó, ella la dominó. Las leyendas no nacen de partidos fáciles, se forjan en momentos que parecen demasiado pesados para los jugadores comunes. Este fue uno de esos momentos que los fans reproducirían por años y los analistas desmenuzarían sin cesar. La experiencia Caitlin Clark. Para algunos afortunados fans, fue un momento icónico que Brad Brown nos muestra en toda su dimensión y que jóvenes atletas estudiarían con asombro. ¿Por qué? No simplemente porque el tiro entrara, sino porque ella eligió tomarlo, confiando lo suficiente en sí misma para reclamarlo. Tras soltar el balón, la arena contuvo la respiración, ni vítores ni quejas, solo un silencio que pareció más largo que todo el partido. Y entonces, cuando la red finalmente sonó, la presión se transformó en estruendo. La multitud estalló, pero Clark se mantuvo firme, con un rostro que no reflejaba sorpresa ni triunfo, solo concentración y confianza silenciosa. No era la primera vez que enfrentaba la duda, ni sería la última, pero aquel instante reveló algo más profundo que habilidad, valentía forjada por disciplina, calma moldeada por fracasos previos y confianza cultivada con trabajo incansable. La presión no la destruyó, sino que evidenció su grandeza. Cada tiro previo, cada error, cada acierto, había tejido los hilos de la historia que ella escribiría en los segundos finales. Esa temporada había pasado horas infinitas en un gimnasio vacío practicando el mismo tiro, trabajando con el entrenador de gimnasia de Iowa, tiros de larga distancia, en desequilibrio, bajo fatiga, simulando cada escenario posible de un partido real, imaginando defensores acercándose, el reloj corriendo y el rugido de la multitud desvaneciéndose en el fondo. Nada de eso importaba entonces, lo único que importaba era la forma, la liberación, el momento exacto. Cada repetición le inculcaba una verdad simple, confía en ti misma o la duda tomará el control. Esa noche, el peso de la arena la presionaba, pero su confianza la sostuvo. La defensa intentó forzarla hacia la izquierda, cortando ángulos y presionando más cerca de lo habitual, un defensor más alto acechaba junto al aro, listo para desafiar su tiro. Clark hizo una pausa, no por miedo, sino por cálculo, preparándose para hacer que ese instante contara más que cualquier expectativa. Cada micromovimiento que Caitlin Clark había aprendido tras años de práctica desfiló por su mente, pies perfectamente equilibrados, rodillas ligeramente flexionadas, mirada fija en el aro, manos listas, hombros cuadrados. Recientemente había ganado 8 libras de músculo y su dedicación al entrenamiento era simplemente inigualable. Su cuerpo conocía el tiro antes incluso de que su mente le indicara moverse. Instantes antes, un claro carril de pase se abrió hacia una compañera, una opción más sencilla y segura. Muchos jugadores lo habrían tomado para evitar culpas o riesgos, pero Clark había aprendido a asumir la responsabilidad. Ese tiro no se trataba de ego, se trataba de leer la cancha, entender la defensa y tomar la decisión con mayor probabilidad de éxito en ese momento. Cada decisión que había tomado en prácticas, en partidos previos y en momentos de alta presión había conducido a este instante. El reloj descendía. 5, 4, 3. El momento era efímero. Clark se ajustó, cuadró su cuerpo y liberó el balón. Su movimiento fue fluido, casi natural, como si décadas de práctica se condensaran en un solo latido. Nada apresurado, nada forzado, solo confianza.
La arena contuvo la respiración, sus compañeras se paralizaron, anticipando desastre o genialidad, los rivales se tensaron, intentando bloquear la inevitabilidad de lo que vendría. Los ojos de los aficionados siguieron el arco del balón como si toda la temporada pendiera de esa curva. Algunos recuerdan ese segundo como un borrón, para Clark, fue claridad. Cada decisión, cada tiro, cada pase, cada drible convergió en este momento preciso. Los críticos que la habían dudado al inicio de la temporada eran irrelevantes. Las opiniones en redes sociales, los susurros de los comentaristas y las dudas sobre si el tiro era demasiado arriesgado se desvanecieron. Lo que importaba era la confianza que Clark había construido con preparación. La confianza no nace de la suerte, sino de disciplina, práctica y fe en la propia habilidad. Cada gota de sudor, cada entrenamiento matutino, cada práctica nocturna formó los cimientos de esa confianza. Cuando el balón atravesó la red limpio, fue más que un enceste, fue una declaración. Señaló que la preparación podía vencer la presión, que la confianza podía superar la duda y que una jugadora dispuesta a asumir responsabilidad podía definir un juego en un solo instante. Ese tiro no solo sumó puntos, demostró coraje, concentración y maestría. Clark confió en sí misma cuando todos los demás esperaban titubeo. Su fe convirtió la tensión en oportunidad y transformó lo que podría haber sido caos en victoria. Los rostros del equipo contrario reflejaban incredulidad, mientras sus compañeras estallaban en alivio y júbilo. Los aficionados gritaban, algunos saltando de emoción, otros congelados en asombro. Nadie podría atribuir este momento a la suerte, cada movimiento, cada pensamiento, cada segundo de preparación condujo a ello. El tiro fue producto de horas de práctica, fracasos incontables, lecciones aprendidas bajo presión y confianza forjada en la repetición. Ese único arco del balón probaba que la preparación se encuentra con la oportunidad solo cuando la confianza guía la mano. Esto es lo que hace Caitlin Clark. La arena quedó en silencio, sus ojos nunca se despegaron del aro. Una compañera se detuvo por un instante. Todo el estadio parecía contener la respiración. Segundos antes, los fanáticos habían gritado, saltado y ondeado banderas, algunos celebrando, otros lamentando jugadas fallidas, y algunos simplemente congelados entre esperanza y miedo. Cada segundo contaba, cada latido parecía más fuerte que el anterior. Clark se movía en esa tensión, pero en su mente, estaba tranquila. Instantes antes, un defensor se lanzó esperando que ella entrara en pánico, esa mínima apertura fue todo lo que necesitó. Y ahora, en este silencio cargado de electricidad, se preparó para lo que había sido entrenado una y otra vez. A lo largo de la temporada, las multitudes habían rugido contra ella, poniendo a prueba su concentración. Sin embargo, aprendió algo vital, cuanto más fuerte el ruido, más clara la decisión. Cada vítores o suspiro era solo fondo para su ritmo. Esa noche, ese ritmo la guió hasta este instante. El balón salió de sus manos, el tiempo pareció ralentizarse. La red sonó, pero el sonido llegó un latido después. Los fanáticos exhalaron al unísono, algunos gritaron, otros se llevaron las manos a la cabeza, y otros permanecieron completamente inmóviles. Los rostros de los oponentes mostraban incredulidad, habían preparado tiempo extra, titubeos, cualquier cosa menos ese momento. Clark había decidido el final por sí misma. En esos segundos fugaces, el silencio fue más fuerte que cualquier grito, llevando el peso del partido, de la temporada y de años de preparación. No solo anotó puntos, reafirmó su dominio, su control y la grandeza que solo la disciplina y la confianza pueden forjar. Ella anotó respeto, admiración y asombro. Cada persona en esa arena sintió la magnitud de lo que acababa de suceder. Antes de ese instante, el partido había sido una serie de contraataques, triples y tiros disputados, pero aquel momento detuvo todo. Se dieron cuenta de que lo que acababa de ocurrir era más grande que un simple punto en el marcador, era la prueba de una jugadora capaz de dominar la presión, desafiar las expectativas y crear un instante que todos recordarían. ¿Por qué este momento sigue siendo importante? Caitlin Clark hizo más que ganar un partido esa noche. Recordó a todos cómo luce la determinación.
Días después, los analistas repitieron los segundos finales, destacando su paciencia, su lectura de la defensa y la ejecución impecable. Cada tiro fallado anteriormente, cada defensor al que se enfrentó y cada sesión en un gimnasio lleno se unieron en este instante definitorio. Mostró a los jóvenes jugadores que la preparación vale más que la suerte y que la confianza se construye, no nace. Mucho después de que la multitud se marchara, el recuerdo de esa arena perduró. Entrenadores elogiaban su toma de decisiones, compañeras recordaban la calma que mostraba en momentos donde el miedo habría paralizado a cualquiera, y los rivales admitían que los había obligado a replantear su defensa en los últimos segundos. Esto no fue solo una jugada destacada, fue una lección de liderazgo, concentración y valentía. Importó porque demostró que los grandes jugadores crean sus propios finales. Kathleen Clark no esperó tiempo extra, escribió la historia ella misma, y esa historia será recordada durante años. Su tiro final fue más que puntos en la pizarra, fue una declaración. Mostró que el talento por sí solo no define la grandeza, el coraje, la preparación y la concentración sí. Cada movimiento que realizó, cada segundo que pausó para leer la defensa, condujo a ese momento decisivo. Los aficionados hablarán de ello durante temporadas, los jóvenes atletas lo estudiarán como inspiración y los rivales lo recordarán como un desafío que nunca pudieron superar por completo. Momentos como este nos recuerdan que los deportes son más que juegos, son lecciones de vida. La negativa de Kathleen Clark a conformarse con el tiempo extra refleja una mentalidad que convierte la presión en oportunidad. No solo hizo un tiro, hizo historia, demostrando lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la confianza. Preparación se encuentra con confianza. Preparación se encuentra con confianza. Preparación se encuentra con confianza.